Plaza ADN. Junto a Lucía López, encontrémonos en tu Plaza ADN. Ya estamos en un nuevo bloque de Plaza ADN, en una sección que hemos denominado Clase Magistral, donde aprendemos de algo. Usted se puede encontrar con más clases magistrales en la playlist de YouTube de Radio ADN, la playlist de Plaza ADN. Y hoy día vamos a hablar de un concepto del que hemos conversado en muchos capítulos en los que hemos abordado temas medioambientales, y es el concepto de capital natural. Y porque lo hemos mencionado y reiterado una y otra vez, y siempre decimos, pero mire, esto usted lo puede ir a un capítulo, pero vago, en el que alguna vez hablamos de capital natural, decidimos hacer una clase magistral de capital natural. ¿Y quién mejor para hacer esa clase que quien nos ha traído este concepto a la mesa, a la conversación, a la plaza ADN, que Víctor Caro? ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, contento de que vayamos a hablar de este tema. Vamos a apelar ahora a tu condición de académico, de doctor además en economía, doctor en economía social, además con un fuerte desarrollo y trabajo en todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros, por ejemplo, en áreas verdes, en sostenibilidad general, pero en particular ambiental, porque no solamente eres jefe de la División de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, sino que además eres presidente del Comité de Capital Natural de Chile. Gracias. Así que muchas gracias por estar acá. Y Muchas por gracias esta por la invitación. clase que nos vas a hacer sobre capital natural. ¿Qué es capital natural? Capital natural son todas esas riquezas que nos provee la naturaleza, que antiguamente, cuando estudiábamos, ¿no? Cuando éramos chicos, decíamos ciencias naturales, los recursos naturales. Y cuando la gente escuche esto de recursos naturales y se le venga a la cabeza la idea de el cobre, la madera, el agua, está en lo correcto, ¿no? Es una parte muy importante del capital natural. Pero el capital natural no es solo recursos materiales que nos entrega la naturaleza, productivos como la madera, sino que además se compone de lo que conocemos como servicios ecosistémicos. ¿Y qué son los servicios ecosistémicos? Son esos flujos de la naturaleza que nos permite tener aire limpio, agua limpia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando... Esto también lo aprendimos cuando éramos chicos, la fotosíntesis de los árboles, ¿no? Los árboles capturan CO2, carbono, para su proceso de fotosíntesis y liberan oxígeno. Entonces, imagínate, capturan algo que a los seres humanos le hace mal y liberan algo que les hace bien. Fantástico. Eso no es algo que podamos materializar, no es un palo, digamos, ¿no? Es un servicio. Así como está el servicio de telefonía, servicio de internet, está el servicio ecosistémico. ¿Y por qué ecosistémico y no servicio de árbol? Porque básicamente entendemos que efectivamente la naturaleza puede prestarnos ese servicio a las comunidades, a la sociedad, en tanto esté en un espacio natural con condiciones óptimas. Es por eso que cuando hablamos de capital natural, nosotros medimos siempre lo que se conoce como el stock, o sea, la cantidad de árboles, la cantidad de cobre, la cantidad de agua disponible, pero no solo nos interesa medir la cantidad, sino que también la calidad, ¿no? La integralidad de ese servicio. Entonces, por ejemplo, ¿nos sirve que solo exista el agua? No, el agua tiene que estar limpia, ¿verdad? ¿Nos sirve que exista solo, que el aire exista? No, el aire tiene que estar limpio. Y los servicios ecosistémicos, entonces, la naturaleza nos puede proveer de ellos en tanto se combina distintos elementos en la naturaleza. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, el árbol necesita agua. Entonces, hay una relación entre el árbol y el agua. Para que exista agua en un río, necesitamos que, la paradoja, que arriba hayan árboles, ¿no? ¿Por qué? Porque los árboles sirven para infiltrar en las napas subterráneas el agua que cae de las lluvias y no escurra. Y no se generen, por ejemplo, aluviones. ¿Te fijas? Entonces, eso también es un servicio que nos presta la naturaleza. Porque nosotros no tendríamos que tener un muro de concreto a los pies de la cordillera para cuando haya un aluvión arriba se detenga. Bueno, la naturaleza juega ese rol por nosotros. Y por tanto, nosotros lo que hacemos es que reconocemos efectivamente que la naturaleza es capaz de proveernos de ciertos servicios y ciertos recursos. Ahora, efectivamente esto es un enfoque, es una mirada,
Porque siempre se ha planteado esta idea del valor intrínseco de la naturaleza, que la naturaleza no tiene valor. Entonces, ¿cómo tú podrías medir el valor de la purificación del agua o del aire? O que te permita evitar los aluviones. Bueno, hemos avanzado y se ha sofisticado la ciencia y la técnica y la tecnología también para poder medir estos servicios, ¿no? ¿Cuánto captura un árbol? ¿Da lo mismo un árbol de la ciudad que un árbol de la Patagonia? ¿Da lo mismo un árbol de una especie, de un tipo, que de otro tipo? No da lo mismo, ¿no? 3 árboles juntos vale lo mismo que esos mismos 3 árboles junto a otros 300, no da lo mismo. Esto es muy sitio específico, entonces tú para poder medir el capital natural, o sea, lo que le provee la naturaleza a la sociedad, debes ir a medirlo en lugar, in situ, ¿no? Hay ciertos factores y hay ciertos elementos tecnológicos que permiten, por ejemplo, medir a través de satélite la cobertura de bosques que hay a través de, bueno, tú miras por el satélite y dices cuántas hectáreas de bosque, de qué tipo de bosque es ese que hay ahí, y sabemos que en ese sector ese tipo de bosque captura más o menos cierta cantidad de dióxido de carbono. Y luego, entonces, ¿cuánto vale eso? Y ahí hay discusiones de cuánto vale eso, ¿no? Distintas metodologías nos permiten decir esto vale A, B o C. Por ejemplo, en Chile, nosotros tenemos un impuesto al carbón, que es de $5 la tonelada. Entonces hay alguien que dice, mira, yo tengo un bosque que captura 1 tonelada, por tanto, el equivalente de eso son $5. Estamos listos, 5 lucas. Entonces, mi bosque debiese tener reconocido 5 lucas. ¿Y cómo lo hacemos? Es que yo voy a un estándar y le digo, mira, yo tengo un bosque que captura 1 tonelada, el estándar me dice, esto es correcto, me entrega un certificado y yo con ese certificado voy y se lo vendo a una empresa, ¿no? Ahora, no estamos... ¿Por qué se lo vende una empresa? Bueno, podría en realidad, en estricto rigor, podría vendérselo también a una comunidad, podría vendérselo a algún inversionista filántropo que quiera descontaminar el medio ambiente. Lo que sucede es que en Chile tenemos un sistema de compensación de emisiones de carbono, donde lo que hacemos es que hay un impuesto en Chile que dice, mire, usted si emite más de cierta cantidad de toneladas de dióxido de carbono, tiene que pagar por todas, ¿no? Si tú tienes que pagar, tú tienes 2 posibilidades. O pagas el impuesto, que ya está, y te olvidas, o tú dices, ¿sabes qué? En realidad, en vez de pagar el impuesto, yo tomo esa plata y compro estos créditos. Por eso que eso se llama movilización de financiamiento para el cambio climático. ¿Te fijáis? Son conceptos, pero que sirven para entender un poquito cómo funciona. Hay hartas cosas súper interesantes de lo que has dicho. Esto tiene que ver con los mercados de carbono, ¿no? Sí, que eso es para otra clase. Eso es para otra clase. Además que fuiste a hacer clases a Chira, hemos hablado tanto de eso y todavía no podemos contar en detalle de qué se trató tu viaje. Pero tiene que ver entonces con las posibilidades que se brindan si hacemos el camino de atrás para adelante, de adelante para atrás de lo que contaste, es que hay una naturaleza que brinda un servicio, ese servicio puede ser valorizado en moneda. Así es. Eso es bien importante. Y por eso volvemos entonces al concepto de capital natural. Porque, ¿por qué no seguimos hablando de recursos naturales? Bueno, diste exactamente en el clavo de la discusión, porque el concepto de capital natural nos permite, primero, colocar a la naturaleza en un plano de discusión vinculado con otro tipo de capitales. ¿Qué capitales? Por un lado, el capital humano avanzado, que es parte muy importante para desarrollar las sociedades. Y por otro lado, el capital producido. Nosotros hoy día, en Chile y en el mundo, medimos la capacidad productiva de un país a través del PIB, ¿no? El famoso PIB, que es el Producto Interno Bruto. ¿Y eso qué es? Son todos los bienes y servicios que se generan en una economía, pero que reconoce solo la capacidad que tiene la economía para generar, pero no considera que para generar, por ejemplo, tú vas al Home Center o al Easy y vas y compras un mueble. Entonces, cuando tú haces esa transacción, la Contabilidad Nacional dice ¡ting! Y dice, aquí una transacción, se construyó un mueble, ya. Pero que no se considera que para construir ese mueble tuviste que talar un bosque. Por tanto, donde tenías ese bosque, que era un recurso, un capital, ya no lo tienes. O sea, tienes valor agregado de esa madera que estaba en el bosque,
que hoy día tiene que tener un relato donde diga, mira, en realidad produje toda esta plata con valor agregado porque tengo un mueble y no una tabla, pero resulta que eso significó una pérdida de mi capital. Entonces ya todo lo que pensé que había ganado, en realidad no gané todo esto menos lo que a mí me costó. ¿Te fijáis? Entonces, claro, el ingreso es menos. Pero a su vez, nos permite identificar. Perdón, ese costo que hasta el momento las empresas sí tienen incorporado el costo solamente de el traslado, los empleados que hicieron la pega, qué sé yo. Lo que no se considera para el país ni para un lugar en particular es ese otro costo que es la pérdida de los servicios ecosistémicos. Estoy aprendiendo. Si para eso son estas clases. Eso es, exactamente. Entonces, efectivamente, ese árbol dejó de captar el carbono y producir oxígeno. Claro. Por tanto, perdimos esa capacidad que tiene la naturaleza de prestarnos un servicio. Que, por supuesto, tú vayas a comprar un mueble y que nadie considera como parte de los costos de ese mueble. Pero para la sociedad, efectivamente, es un costo. Perdón, ¿hace cuánto tiempo, perdón que te interrumpa además, porque ¿hace cuánto tiempo se crea y dónde se crea esta idea de capital natural? Porque alguien podría decir, ya, pero mira la jipiada que están hablando. Pero no, hace mucho tiempo, no es un invento en Chile, aunque podamos estar avanzados ahí, quiero que me cuentes después eso. ¿Desde cuándo se empieza a hablar de capital natural y por qué? Efectivamente se empieza a hablar de capital natural. Hay que reconocer que también esto es un enfoque que hay gente que se lo critica, pero es un enfoque antropocéntrico, es decir, está pensado en cómo la naturaleza le presta servicios a la sociedad, o sea, pensada la lógica de la naturaleza desde los seres humanos. Pero eso no quita que nosotros reconozcamos que la naturaleza tiene un valor en sí mismo. Por eso que es un paradigma complementario a la conservación de la biodiversidad, a la conservación de la naturaleza. Eso debe existir, porque sí, porque es importante. Y por eso que el mundo se ha establecido ciertos estándares y ciertas aspiraciones, por ejemplo, como la que se conoce como 30-30, que es llegar al 2030 con un 30% del territorio y maritorio protegido a nivel internacional. ¿Por qué? Porque creemos que con esa cantidad de naturaleza protegida se pueden sostener los ecosistemas y por tanto se pueden sostener la prestación de servicio ecosistémico a nivel planetario, ¿vale? Y la vida humana, en resumen. Y la vida humana. Finalmente tiene que ver con eso este enfoque, con cómo la naturaleza le presta servicios al tipo de vida que tenemos nosotros hoy día. Porque claro, podríamos plantearnos desde otra perspectiva, podríamos decir, mira, en realidad vamos a dejar de andar en auto, vamos a dejar de consumir carne, vamos a dejar de una serie de cosas que tendríamos que dejar para cambiar nuestro estilo de vida. Sin embargo, esa acción colectiva, ¿no? Desde el punto de vista teórico, es muy difícil de coordinar, porque tendríamos que ponernos todos de acuerdo. O sea, es como un punto intermedio en la discusión respecto del consumo cero y el consumo sin límite. Yo te diría que es el reconocer que somos lo que somos como somos, y que efectivamente sin naturaleza no tenemos futuro, pero además que cambiar el estilo y la conducta de consumo que tenemos hoy día y de producción, simplemente apelando a la buena voluntad, es un supuesto muy heroico y por tanto nos permite tener hoy día una moneda que hoy día consideramos que es válida, que tiene... O sea, para nosotros parece muy lógico esto de tener un billete, pero no tiene nada de lógico. Tú sabes que antiguamente existía el trueque y después la sal, en fin. Entonces hoy día una forma de entender el aporte de la naturaleza, yo voy a responder esta pregunta, es que mira, en este desarrollo de los capitales que tiene una sociedad para poder desarrollarse, y nosotros pensamos que tiene que hacerlo en forma sostenible, se aparece entonces el concepto de capital natural ya hace varias décadas atrás, donde lo que se busca es lograr medir esos aportes. Es un paso complejo, porque la medición requiere de una especialización técnica, yo diría que no es fácil de encontrar, es relativamente caro, y por eso que ahí se aspira que el Estado, por un lado, haga su contribución, las empresas, por otro, también hagan lo suyo a propósito de su propia incidencia en la naturaleza. Y hoy día en Chile hemos avanzado. Tenemos avances que yo diría que son bien importantes, me atrevería a decir que son sustantivos si los comparamos con lo que teníamos hace 5 años atrás, ¿no? Por ejemplo. Primero, desarrollamos una institucionalidad. Hoy día tenemos el Comité de Capital Natural, que es una instancia del sector público que reúne al Ministerio de Hacienda, Economía y Medio Ambiente. Y además al Banco Central y a CTCI. Estos 5 organismos que
sacando el Ministerio de Medio Ambiente, los otros 4 están preocupados del desarrollo productivo del país, se incorpora en la presidencia, de hecho, de este comité para tratar de instalar este enfoque dentro de las políticas públicas productivas del país. Es decir, vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, pero debemos considerar que la naturaleza tiene un valor y ese valor debemos incorporarlo al momento de hacer su evaluación. ¿Te fijas? Perfecto. Y luego tenemos anexo a ese comité una mesa público-privada de capital natural, donde trabajamos en conjunto con el mundo empresarial y el mundo, y ahí en esa mesa también participa el mundo de la academia y algunas ONGs, ¿no? Y ahí discutimos efectivamente cómo incorporar estos elementos que hoy ya tenemos relativamente bien definidos y descritos para lo público, cómo hacer una interpretación hacia el mundo privado. Cuando tenemos eso, andando ya desde el año 2023, hicimos un acuerdo con la Universidad de Stanford y también con universidades locales y desarrollamos un piloto en Río Bueno que nos permitió medir en una cuenca, considerando algunos de estos servicios ecosistémicos, cuánto le aporta la naturaleza a esa cuenca. Y los resultados son claros, son la evidencia científica hoy día que demuestra que en Chile, en la cuenca del Río Bueno, la naturaleza le aporta a esa comunidad $500 millones al año, ¿no? ¿Midiendo qué servicio ecosistémico? Medimos calidad de agua, captura de CO2, también medimos el tema paisajístico, o sea, Claro. de recreación, capacidad regenerativa y uso de la tierra. Entonces son todos estos elementos, que no son todos, por cierto, servicios ecosistémicos que están en esa cuenca. Pero, bueno, usamos eso para poder determinar cuánto le está aportando. Hoy día, dado los resultados de este piloto, hemos firmado un nuevo acuerdo con la Universidad de Stanford para trabajar los próximos 3 años, 26, 27, 28, para hacer una cosa similar, ya en otros 3 sitios del norte, centro y sur, con distintos ecosistemas, midiendo distintos servicios ecosistémicos también. Y esto es importante porque nos va entregando evidencia científica para toma de decisiones, tanto públicas como privadas. Y en la medida que tú tienes hoy día un concepto que empieza a ser utilizado como una unidad de medida, que en este caso es el capital natural, nos permite sentarnos a la mesa, hablar el mismo idioma, tanto del mundo del medio ambiente como del mundo de las finanzas verdes que tú hablabas al principio. A su vez nos permite sentarnos con el mundo privado y nos permite valorizar y medir, por ejemplo, y tomar decisiones, que es muy importante. Por ejemplo, cuando tú dices, mira, efectivamente, para poder tener agua en una comunidad, que el agua viene de un río de ahí arriba, tú necesitas que en la cabecera de la cuenca, o sea, donde nace este río, tú tengas árboles, esté protegido y no se contamine, ¿vale? Tú necesitas la naturaleza para tener aguas abajo. ¿Cuánto vale eso? A los que no lo sé. Entonces saquemos todo eso, árboles, y coloquemos un hotel turístico, ¿no? De 5 estrellas. ¿Por qué? Porque es hermoso, porque nos gusta ver, porque es un lago maravilloso. ¿Cuál es el costo para la comunidad que está aguas abajo, el que arriba corten un bosque para colocar un hotel? Bueno, hoy día podemos calcular eso. Perfecto. Así de importante es, ¿te fijas? Que pasamos de un concepto... Y lo podemos calcular en plata, Lo que es podemos lo calcular en importante, plata, la pues. discusión. En ¿Cómo? algo concreto, en una Podemos- medida concreta. Y en una medida que ha sido hoy día, que escapa a la subjetividad. ¿Por qué cómo se le otorga un valor? Ya, eso ya es metodología pura y dura. Pero en general, por ejemplo, yo me acuerdo cuando se instaló en comunidad, entre el Banco Central y Comunidad Mujer, la idea del valor del trabajo doméstico y de cuidado, para decir cuánto costaba ese valor que no estaba incorporado en el PIB, pero para decir que sostiene finalmente la economía cuando se hace de forma gratuita. Lo que hizo fue calcular, por ejemplo, cuánto costaba contratar a una persona que planchara, ponte tú. Así es. En el caso de los servicios ecosistémicos, para poder medir cuánto vale alguno de esos servicios, para hacer una analogía un poco similar, ¿nos puedes dar un ejemplo? Se me ocurren 3 ejemplos así como rápido para entender esto. Hay muchas metodologías para medir el mismo servicio ecosistémico. Por ejemplo, la provisión de agua, ¿no? Entonces, tú dices, la cantidad de sedimento que hay en el río determina ciertos factores y con eso tú puedes medir efectivamente cuánto está aportando el río, porque si viene con mucho sedimento, a nosotros los seres humanos nos cuesta más caro limpiar esa agua para tomar agua. Pero si resulta que tenemos
tenemos todo el borde del río con árboles, el agua viene más pura y por tanto nos cuesta más barato, ¿no? Entonces la cantidad de sedimento puede determinar un valor. Hay otros investigadores que dicen en realidad, mira, en Chile tenemos clarito cuál es cuánto vale un metro cúbico de agua, porque es lo que nos cobra. Se vende. Claro. Entonces tomamos ese valor. Son dos valores distintos. Perfecto. Para el mismo servicio ecosistémico, ¿te fijas? ¿Pero cuál se está usando en Chile, por ejemplo? ¿Cuál fue el que se usó para la medición en Río Bueno? Ambos. Okay. Ambos. Y por eso que normalmente lo que hacemos es que no sea solo un valor, sino que normalmente sean rangos de valores. Y esto es porque se está desarrollando un piloto en el que está participando además, insistimos, el mundo privado, porque hay interés también. ¿Cuál es el interés del mundo privado en poder también avanzar, quizás, no sé si avanzar o no, pero participar al menos en las definiciones de la idea de capital natural? Y sumo a esa pregunta, ¿por qué? ¿Todavía está en fase piloto o ya hay maneras en las que el concepto de capital natural está incorporado en algunas normas en Chile? Está recogido en algunas, pero en realidad, para responder, porque tu pregunta tiene como varias partes. ¿Por qué a las empresas les importa? Primero, porque hay algunas empresas que dependen directamente de la naturaleza, por ejemplo, las forestales, ¿no? La celulosa. La compañía pesquera, la acuícola, o sea que depende, la minería, sin ir más lejos, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? Porque luego que tú pasas por fases, primero identificas que tienes un impacto y que depende de la naturaleza, pero luego de eso tú dices, a ver, pero ¿cuánto impacto y cuánto dependo? ¿Cuánto tengo yo de capital? ¿Cuánto yo, por ejemplo, hoy día la empresa Arauco tiene sus plantaciones forestales de pino, pero también tiene plantaciones que las conserva de bosque nativo? Entonces, a esta empresa le importa medir eso. ¿Cuánto vale eso? ¿Por qué? Porque el paso siguiente es meterlo a su contabilidad. ¿Te das cuenta? Y no solo como la cantidad de madera futura, el ingreso futuro que va a recibir por la madera, sino que efectivamente por la cantidad de servicios ecosistémicos que ellos entregan a las comunidades. Entonces le pueden decir a los accionistas, mire, todo esto vale mi madera, pero además hoy día yo presto, al tener estos predios resguardados, presto servicio ecosistémico. Esos servicios ecosistémicos que hoy día se van a transformar en captura de carbono y por tanto, sin meternos en el mercado de carbono, yo voy a poder generar créditos de carbono, voy a poder venderlos. Tiene un valor ahora la conservación. Entonces es muy importante para este tipo de empresas poder internalizar hoy día la tenencia de esos recursos naturales que prestan servicios ecosistémicos. Si es así, entonces las empresas están muy interesadas porque les va a permitir incorporar un patrimonio adicional a su propia riqueza. Perfecto. Y lo de porque se nos está acabando el tiempo, estamos hablando hoy día de capital natural con Víctor Caro, tratando en esta clase magistral de entender este concepto que ya está incorporado en algunas normas, tú decías. Yo te lo preguntaba en particular porque en otro momento podemos hablar de los servicios ecosistémicos, pero me acuerdo que en algún momento hablamos de la posibilidad de certificar, por ejemplo, para gente que tiene una parcela, que tiene efectivamente un riachuelo, que tiene algo relacionado con la naturaleza, podría certificar que tiene un servicio ecosistémico y eso le podría permitir acceder o a crédito o a financiamiento, o como tú decías, a la mano de un filántropo que quiere ayudar a conservar, en fin. Hoy día estamos en esa discusión. Se crea una discusión larga sobre la ley 21.600, que es la ley para la naturaleza. Crea el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Nosotros, desde el Ministerio de Medio Ambiente, tuvimos la responsabilidad de crear los reglamentos que crean los instrumentos económicos para la conservación de la biodiversidad. Ese es el nombre largo, digamos, ¿no? Que básicamente es cómo tú generas estos incentivos para que el mundo privado pueda invertir en la naturaleza, ¿no? Y cómo, entonces, o dicho de otra forma, cómo movilizamos financiamiento desde el mundo público, eventualmente, pero sí desde el mundo privado, hacia la conservación de la naturaleza. Y al conservar la naturaleza, tú estás prestando ese servicio ecosistémico. Entonces, hoy día tenemos uno de los reglamentos que ya fue aprobado por el Consejo de Ministros y está en su tramitación final en la Contraloría General de la República, es efectivamente lo que se llama a nivel internacional como pago por servicios ambientales, ¿no? O pago por servicio ecosistémico, que en Chile llamamos contratos de retribución, que en el fondo, en el ejemplo que te decía hace un momento, arriba en la cabecera de la cuenca hay una comunidad, pehuenche, y esa comunidad cuida el bosque, en vez de que sea un operador turístico, son ellos, y aguas abajo hay una sanitaria que provee de agua a la ciudad. Entonces, para
garantizar que exista esa provisión de agua, la sanitaria podría tener un contrato con esta comunidad y retribuirle a la comunidad toda para que ellos mantengan el bosque. Y con eso ellos no tengan que talar el bosque para vivir. Y podrían vivir de este recurso. Cuidando la naturaleza, creamos un servicio ecosistémico. Y la pregunta entonces, ¿por qué la sanitaria lo haría? ¿Cómo lo hace? Bueno, la sanitaria podría cobrar una tarifa adicional a los consumidores para que efectivamente todo le paguemos a esa comunidad. Y todo uno podría decir, oye, pero eso, ese hipismo, como lo llamaste tú, esa locura. No, eso hoy día se hace. Hoy día, por ejemplo, tenemos efectivamente un ejemplo del pago por este servicio ecosistémico donde la APR cobran ellos le llaman como una tarifa ecológica y cobran un poquito más para poder, con ese fondo que ellos generan, que va más allá de lo que cuesta la tarifa, es un poco más, ellos logran tener un fondo para hacer reforestación de su cuenca y así poder captar agua en la propia napa que les permite después sacarla de ahí y poder entregárselo a su gente. ¿Te fijas? Entonces, aquí esto es mucho de creatividad, esto es mucho de ingenio, de arreglarse, de pensar cómo, pero el concepto es claro. El concepto es, la naturaleza nos provee de bienes y servicios y nosotros hemos estado acostumbrados a solo entregarle basura y contaminación. Tenemos que hacer inversiones en la naturaleza para conservarla y esas inversiones tiene que pagarla a alguien. Por cierto que puede ser un filántropo, en buena hora que existan, pero nosotros no podemos basar el desarrollo y el futuro de la sociedad en que haya gente de buena voluntad con plata que quiera financiarlo. Entonces tenemos que crear instrumentos económicos para que eso sí sea. Y hoy día el enfoque capital natural nos permite identificar efectivamente cuáles son esos valores, medirlos, calcularlos y de colocarles un precio para que esto pueda efectivamente ser compensado eventualmente por un otro. Es muy interesante porque nosotros estamos acostumbrados en nuestro país, y es un país que se caracteriza por valorizar y cada vez más su naturaleza, o sea, cada vez es más medible, expresable, valoriza lo que la naturaleza le da, no solamente en términos de recursos como madera y minería, sueldo de Chile, sino que valoriza el espacio recreativo, valoriza el espacio de ocio, valoriza la salud mental, por ejemplo, cuando hablábamos hace poco con la gente de la Universidad de Concepción, los baños de bosque, claro, pero todo lo que tiene que ver con el campus naturaleza. Y la gracia es que a través del concepto de capital natural hoy le podemos dar, medir un valor que va más allá de lo que subjetivamente podríamos decir que nos importa, y eso en un mundo que se mueve por una moneda o por varias monedas, efectivamente nos va a permitir hablar el mismo idioma. Tú decías recién ejemplos para que se entienda cómo se mide. Hay muchas formas de medirlo. Lo que tú acabas de decir, ¿cómo valorizamos la belleza paisajística? Uno dice, oye, pero eso es como súper hippie. No. A todos nos gusta ir al campo, a todos nos gusta ir a la playa y ver el mar, a contemplar la puesta de sol, a todos nos gusta, o nos gustaría ir a las Torres del Paine, a todos nos gusta ir al Cerro San Cristóbal a recorrerlo y subir y estar en la naturaleza en una ciudad tan de cemento como la nuestra. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuánto tú estás dispuesta a pagar en la entrada de Torres del Paine? No cuánto te costó llegar, sino cuánto estás dispuesta a pagar. X. Pero ¿cuánto te costó llegar? X más, harto más. ¿Cuánto le costó al europeo llegar hasta allá? Entonces todo eso y se hacen encuestas en la puerta, del parque. Probablemente a algunos auditores le ha tocado y le preguntan en la entrada del parque, oiga, ¿y cuánto le costó? ¿Cuántos kilómetros recorrió? ¿De qué comuna viene? O los senderos acá. Los senderos. Sí, claro, dicen, ¿de qué comuna viene? El de qué comuna viene es para calcular efectivamente cuánto te costó llegar. Entonces tú después lo que agarras es que dice, bueno, sumas todo y dice, bueno, esto es la valoración que tiene la comunidad de este bien hoy día natural que le entrega una belleza escénica donde estamos dispuestos a pagar por ir a verla. Perfecto, muchas gracias. No nos queda más tiempo. Me gustaría conversar más respecto de esta institucionalidad que se crea para seguir empujando. Es una institucionalidad reciente que hace dialogar al mundo público con el privado también para que este efectivamente sea una institucionalidad que se sostenga en el tiempo mediante consensos que se vayan estableciendo. Muchas gracias, Víctor Caro, jefe de la División de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, pero además presidente del Comité de Capital Natural. ¿Por cuánto tiempo más? Hasta el 10 de marzo. ¿Hasta el presidente del Comité de Capital Natural? ¿Sí? ¿También? Ambas cosas. Ambas cosas. Bueno, lo importante es que esta visión continúe, efectivamente, y parece el diálogo entre las distintas partes que forman este comité de capital natural que tú nos nombrabas, ¿no es cierto?, mundo público y mundo privado, porque están ahí las representantes de los gremios empresariales, en fin. Sí, hay una expectativa que eso sea así, en tanto este es un tema... La protección de la naturaleza es un tema de humanidad, es un tema de subsistencia, no es un tema de color político. Lo que puede variar son los instrumentos, pero creemos que los instrumentos que tenemos hoy día, lo que hemos avanzado, efectivamente somos
vamos a ser capaces de darle continuidad como país y entendemos la importancia que estos tienen. Así que muy contento de haber podido compartir estas reflexiones a propósito del capital natural de Chile. Muchas gracias y nosotros esperamos que puedas seguir compartiendo nuestros espacios además para que nos sigas Encantado. enseñando cosas porque nos gusta aprender también. Encantado, muchas gracias. ¿Sabías que Generadoras de Chile desarrolló una herramienta única para medir impacto social y que tú puedes utilizar en tu propio proyecto? Bueno, Generadoras lanzó un manual para sus empresas asociadas con el objetivo de promover herramientas para un mejor diseño, monitoreo y evaluación de los programas sociales que las empresas implementan en los territorios donde se insertan sus proyectos. La herramienta facilita una evaluación clara, autónoma y estandarizada, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo objetivo final es que los programas tengan un impacto concreto y real en el bienestar de los territorios y sus comunidades. Encuentra este manual y úsalo en www.generadoras.cl. Si tu empresa tiene que cumplir con la ley REP o quiere colaborar con su comunidad en la disminución de la basura que llega a los vertederos o al océano, pero no sabe cómo, bueno, necesitan a Recifast. Recifast es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística comprometida con el cuidado del medio ambiente. Además, tienen el RepTrack, una planta de reciclaje móvil única en Latinoamérica que se traslada para realizar la recolección y compactación de residuos en el lugar donde se generan. El reciclaje es más limpio, fácil y eficiente. Además, educativo. Más información del RepTrack y de Recifast en recifast.com. Revisa otras conversaciones sobre diálogo y cooperación, sostenibilidad y multilateralismo en esta playlist de Plaza ADN en el YouTube de Radio ADN.